Bueno, pues colaboro en el Consejo Evangélico de Madrid, la Consejería de Cultura, y me siento honrado de poder estar en esta tarde presentando este acto con las personas que desde luego nos acompañan, y a medida que comente la introducción van a entender por qué me siento privilegiado y honrado de estar aquí en esta tarde, ¿no? Bueno, desde el Consejo Evangélico de Madrid, uno de los fines prioritarios que tenemos es la promoción de la cultura protestante, por supuesto, y qué mejor que la presentación de unos libros. Y yo pienso particularmente que si es bueno ir a la presentación de un libro, porque creo que mejor forma de expresar la cultura que leyendo, escribiendo, pues pocas hay. Y en este caso no solo un libro, sino que tenemos tres. O sea que creo que es mucho más el privilegio de poder estar aquí y escuchar a las personas que tengo a mi lado. Se va a presentar tres libros, Los Olvidados del Nuevo Testamento, un libro de teología, Castellana 9, una novela, y Polvo Somos, un poemario. Así que creo que lo hace todavía más enriquecedor el tener diferentes géneros en esta tarde representados. Creo, o estaría casi seguro que conocemos a las personas que están aquí en la mesa, pero aún así quiero destacar una breve reseña de cada uno de ellos. Fernando Méndez, aquí cerca de mí, y tengo el privilegio de conocerle también desde hace un tiempo. Para aquellos que no le conozcan, pues solo una pequeña reseña, como digo, porque sus biografías o sus currículum ocuparían bastantes hojas, pero no estoy seguro que no es el motivo ni lo que ellos tampoco quieren presentar en esta tarde. Pero Fernando es doctor en teología, especialista profesional en derechos humanos y religiones por la UNED, profesor de Biblia y teología en diversas universidades. Ha sido en España y fuera de nuestras fronteras, en Inglaterra y en Estados Unidos. Ha sido nombrado pastor desde el año 92, pastoreando en diferentes lugares, en Alicante, también fuera de España, en Inglaterra, y actualmente es fundador y pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel aquí en Madrid, y él ahora seguidamente les daremos paso para que nos presente uno de los libros que Máximo ha escrito. Gabino, allí al otro extremo de la mesa, pues qué decir de él también, ¿no? Muchos le conocemos, es historiador, investigador del protestantismo español, colaborador también del Consejo Evangélico de Madrid en muchas actividades. Hemos realizado varios viajes para conocer la historia del protestantismo, principalmente aquí en Madrid y cercanías, donde siempre nos ha acompañado gustosamente y donde seguiremos haciéndolo también. Y es colaborador de diferentes medios de comunicación, apoyando prensa, radio, televisión. Y bueno, y por último, pues el autor de estos tres libros, que tenemos el honor de escuchar acerca de ellos, Máximo García. Y bueno, pues de él decir nada más que es pastor, es teólogo, es maestro, escritor, licenciado y doctor en teología, en sociología. Ha sido secretario ejecutivo y presidente también del Consejo Evangélico de Madrid, la entidad que en esta tarde pues estoy representando, y tiene publicados pues más de 30 libros, los que he tenido el privilegio de leer, como Libertad religiosa y Recuerdos de la memoria, y alguno más. Sin duda, siento decir que ha sido de gran ayuda para los que venimos detrás y podemos experimentar la libertad que hoy en día tenemos al expresar la fe, y gracias a hombres como Máximo, que han hecho mucho por ello. Pues sin más, las editoriales que han han editado estos libros, la presentan son Sola Vide y Editorial Matruiska, que dirige Rubén Legidos, pero en esta tarde no puede acompañarnos. Y luego, pues en el hall tenemos la oportunidad de adquirirlos, y no solo de adquirirlos, de leerlos, es lo más importante. Así que
Sin más, pues luego habrá alguna participación más en este acto que Máximo nos presentará. Buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Quiero en primer lugar agradecer al CEM por la organización del evento y por supuesto al doctor Máximo García por su invitación a participar, y también sin duda al consejero de Cultura del CEM, Gabriel Fernández, por su amable presentación. En esta tarde se van a presentar 3 obras, y son obras de 3 ámbitos distintos, como son la teología, la novela y la poesía. No son los únicos géneros que ha tratado nuestro autor en su trayectoria bibliográfica, pues es escritor y editor, como ya se nos ha dicho, de más de una treintena de libros de géneros muy diversos, por lo que se hace necesario definir qué obra estamos presentando con este libro, Los olvidados de la historia. En lo que pudiera ayudarnos la comparación, en el campo más estrictamente académico, obras como la de Gerd Theissen, La sombra del Galileo, en el año 1988, que nos presenta la Palestina de los tiempos de Jesús, o del mismo autor, El abogado de Pablo, ya más reciente, en 2019, describiendo la Roma del siglo I, así como las cartas de Pérgamo de Bruce Longenecker, acercando el contexto de Asia Menor en el siglo I. Esos han sido algunos de los esfuerzos para aproximar el contenido científico en forma de narración, para dar a conocer a un público general una perspectiva de la época. El libro que en este momento vamos a comentar es una obra de divulgación, y esto lo digo en el mejor sentido del término. Es un intento de hacer accesible este tipo de conocimiento al público general, por lo que no busca, según el propio autor dice, el rigor científico como objetivo final, sino que lo que pretende es contribuir a una mayor y mejor comprensión del texto sagrado. Para ello, podemos leer especialmente en la introducción, el autor distingue entre lo que es historia, en este caso podríamos decir historia sagrada, pues es información que aparece en las escrituras. Como digo, distingue entre historia e intrahistoria, que es todo aquello que no aparece en el texto bíblico, cito literalmente, datos, vivencias, logros, frustraciones y microhistorias que han quedado en oculto para el común de los mortales. Cierro la cita. Todo ello con el propósito de establecer una aproximación a esos personajes de la intrahistoria, de los que conocemos más bien poco. La obra tiene como subtítulo Biografías apócrifas del Nuevo Testamento, porque para su construcción, y cito al autor, para terminar de dar forma a lo que las propias escrituras nos revelan, para hacerlo el autor recurre a leyendas, a tradiciones y a su propia imaginación. Se reitera por el propio autor que no hay pretensión de reconocimiento histórico, pero son apócrifas no por su falsedad, a esto me gustaría destacarlo, sino porque no se limitan a los hechos revelados. ¿Qué se nos ofrece con este ejercicio? Pues la idea es saber sobre costumbres y circunstancias sociales que nos ayudan a entender mejor el mundo del Nuevo Testamento. Es un ejercicio de ubicar el texto en su contexto. Estas historias particulares ayudarán a entender mejor lo general, el Nuevo Testamento, su contexto, los posibles y diferentes impactos de su mensaje. El libro consta de 25 capítulos, que son 25 historias de 25 personajes, según el autor, los más representativos para alcanzar el objetivo propuesto. 16 de estos 25 personajes pertenecen a los Evangelios y el resto al libro de los Hechos y a los propios escritos de Pablo. 19 son hombres y 6 son mujeres. Y creo que también es justo hacer honra a ello. Las ilustraciones que introducen cada capítulo son obras de Rebeca García Pérez, su hija, que no es apócrifa por tanto, ¿verdad?
y también pues añaden a lo interesante de este libro. Permitidme resaltar aspectos atractivos de la obra que la hacen amena, que hacen interesante su lectura. Hay un recurso que me llamó mucho la atención, y es que el autor pone nombre a esos personajes de la Biblia que aparecen anónimos. Parece que al darles nombre acerca a esas figuras a nuestra realidad. Nos acerca a estos personajes de una manera muy poderosa. Ya no es simplemente la mujer samaritana, sino que se llama Eunice. El autor la llama Eunice. O ya no es el joven rico, sino que es Jonatán. Y parece que esto pues le da otro gancho, ¿verdad?, a la historia que nos va narrando. Y en el caso de las mujeres, sin duda, pues es un elemento muy importante. En fin, como dato general, en las escrituras, en la Biblia, más de la mitad de las mujeres que aparecen mencionadas lo hacen de manera anónima. Hay un gran anonimato en cuanto a las mujeres, frente a un 10% nada más de los hombres que aparecen de forma anónima. Así que esa descompensación es notoria, y el libro pues tiene, digamos, ese elemento agradable de poner nombre a cada una de estas figuras. Los diferentes personajes que aparecen en el libro tienen, después de leer la obra al completo, tienen una historia propia. Ahora tienen edad, ahora tienen un pasado y un después. Tienen una profesión, tienen una casa, una familia. En definitiva, los personajes tienen una historia. No son esas figuras a veces puntuales o circunstanciales de una historia mayor, sino que adquieren en el texto realidad y consistencia propia. Si se me permite la expresión, el autor consigue humanizar a muchas de estas figuras. Pues de ser un mero nombre en un relato que reducimos a veces a un adjetivo, ¿verdad? Si decimos el precursor, ¿en quién pensamos? Estáis un poco mal de Biblia, ¿eh? ¿Quién es el precursor? En el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, ¿verdad? Pedro ha sido el único que se la sabía. Muy bien. Bueno, pero a veces nos quedamos con esos términos, ¿verdad? El precursor, el que se lavó las manos, el traidor, el rico, la prostituta, el esclavo, el pacificador, el evangelista. Pero ahora, después de leer el libro, parece como que podemos verlos sentir, imaginar de manera creativa sus dudas, sus pensamientos, sus relaciones, sus fracasos. Es esa perspectiva interior que no encontramos evidentemente descrita en los relatos bíblicos. Algunos incluso los vemos en el libro crecer, como Marcos o Juan el Bautista, que son presentados desde su juventud. Esas historias que nos quedan sin terminar en el texto bíblico, ahora nos parecen más completas. En una ficción, y uso esta palabra con toda la intención, pero en una ficción en la que todo podría ser real. Porque esa imaginación creativa que desarrolla Máximo en su libro nos ayuda a sintonizar con el ambiente histórico, religioso, social, económico y cultural de la época. Para todo esto también contribuye una amplia referencia y en ocasiones descripción de personajes o colectivos que nos ayudan a entenderlos algo mejor, como por ejemplo las viudas, los pobres, mujeres, el patriarcado, lo público y lo privado, los líderes religiosos y los líderes políticos en esa relación de lo religioso con el poder, los celotes, los fariseos, los saduceos, los conflictos entre judíos y samaritanos. Encontramos también en el libro pinceladas interesantes de territorios que a veces simplemente se nos nombra en el texto bíblico, pero que no tenemos mucha más información al respecto. Algunos sí, quizás, Palestina, Galilea, pero cuando pensamos en Keriot, Listra, Magdala, Samaria, Tiatira, Filipos, Nazaret, Jericó, pues en el libro parece que van adquiriendo una mayor cercanía. También hay referencias y algún detalle a personajes singulares como Agripa I, Herodes Antipas, Anás, Claudia Prócula, Tiberio, Calígula, Gilel, Shammai.
La verdad es que leyendo el libro es realmente apasionante pensar cómo los discípulos pudieron haber vivido su día a día, por ejemplo, tras la ascensión de Jesús, una vez que Él ya no está en su medio, y cómo tienen que ser ellos ahora los que toman la iniciativa, los que toman las decisiones, los que tienen que establecer la estrategia. El libro también nos presenta la expansión geográfica del cristianismo a través de alguno de estos personajes, y se presenta de una forma bastante natural la evolución, la extensión del Evangelio, que no fue fruto, como a veces pensamos, de conversiones masivas, sino que fue el crecimiento de la Iglesia cristiana más bien fruto de un discipulado personal y continuado de aquellos seguidores del Maestro. Destaco también que es importante reconocer el esfuerzo que hace el autor en ubicar cada personaje en relación con el personaje central. Muchas historias de los evangelios son el resultado final de un encuentro de Jesús que podemos imaginar que no surge de la nada, sino que hay otros encuentros previos que el texto no nos menciona, pero que sin duda tuvieron lugar. Por ejemplo, si pensamos en la figura de Zaqueo, ¿por qué Zaqueo buscaba con tanto interés a Jesús? Pues sin duda no era porque de repente sabía que pasaba por allí, sino porque posiblemente también previamente ya había escuchado de él, quizás lo había visto en algún otro lugar y eso le motiva a acercarse. Y en el relato bíblico tenemos solo ese encuentro, en el caso de Zaqueo, con el Maestro, pero en el libro pues se nos adorna y se nos amplía, ¿verdad?, con posibles encuentros previos que llevaron a esa historia final. Tampoco es desdeñable el ejercicio imaginativo de conectar algunos de estos personajes entre sí, sus historias, como parte de una iglesia cristiana naciente que es comunidad. Casi me atrevería a decir que el libro es un ejercicio de intertextualidad. Y así, pues, solo por mencionar algunos, se nos presenta a Simón de Cirene y a sus hijos entre el grupo de esos 70 que Jesús envió en misión, y nos cuenta que quizás después Rufo y Alejandro pues permanecieron en el norte de África como misioneros. Pedro y Bernabé predicando en Italia. Hay un libro apócrifo, Los Hechos de Bernabé, que nos hablan de que quizás Bernabé fuera el fundador de esa primera iglesia en Milán. Encuentros de Lázaro con Jairo y con Gamaliel intentando comprender lo que había sido la experiencia de su resurrección. En fin, hay esos cruces entre personajes que sin duda le añaden atractivo a la lectura del libro. Por último, destaco que este libro es interesante también, no porque es un ejercicio de intrahistoria, como el autor nos invita a considerar, sino que creo que también puede tener un valor como una herramienta para repensar situaciones del presente. Destaco dos que me parecen significativas. Por un lado, encontramos las luchas de los propios discípulos por comprender lo que están viviendo, por comprender incluso lo que creen. Lázaro aparece luchando para entender lo que le había pasado. Sí, era un milagro, estaba vivo, pero ¿cómo había pasado? ¿Verdad? Y todo ese proceso de asimilar esa realidad. Y creo que en eso también nos podemos identificar los creyentes del tiempo presente, ¿verdad? Nosotros también vivimos con certezas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a la vez vivimos con interrogantes que no sabemos resolver. Hay luchas, hay vivencias en los creyentes, y a veces también en el libro se nos presentan las luchas de los no creyentes, como Barrabás, que teniendo o habiendo tenido su propio encuentro con Jesús, que ocupó su lugar, no sabe si quizás la suya ha sido una oportunidad perdida. Y también destacar el lugar de las mujeres como Lidia, un ejemplo en la comunidad cristiana primitiva de mujeres, y el autor usa la palabra intencionalmente, de mujeres empoderadas, o como Febe, diaconisa, un término que, por cierto,
igualamos con solamente servir mesas. Parece que esa es la única acepción del término y a veces olvidamos que el propio apóstol Pablo lo usa para sí, para referirse a su ministerio de la palabra. Así que creo que debemos pensar más sobre cómo la mujer y el hombre por igual sirven en la obra del Señor, también en la enseñanza y en la predicación de la palabra conforme a las Escrituras. Finalizo, y me vais a permitir un minuto más, con algunos párrafos del propio libro, que creo que pueden ser más ilustrativos que mis propias palabras. El primero es del capítulo de Pilato, que puede servir incluso para referencia de conjunto a toda la obra. Dice que Pilato entra en escena debido a la situación política que había en el territorio palestino, sin cuya perspectiva resultaría muy difícil adentrarnos en la comprensión del Jesús histórico en todo su alcance. Interesa por ello conocer la Palestina que recorrió Jesús con sus discípulos y gobernó Pilato, y hacerlo tanto desde el punto de vista geográfico como político, desde una perspectiva cultural y social, es decir, familiarizarnos con todo aquello que rodeó la vida y muerte de Jesús, incluyendo el tipo de personajes que tuvieron relación con él. Y solo voy a leer una más, omito una, y me voy al capítulo de Febe, y dice: Pablo, al nombrar diaconisa a Febe, va más allá de reproducir el mero servicio a las mesas que se había instaurado en Jerusalén, o la de atender la actividad caritativa o benéfica que sin duda iba a ser también una de sus responsabilidades. A Febe, Pablo la reviste de autoridad para que instruya y bautice a las mujeres. De hecho, Febe se ocupa de ejercer una labor pastoral entre la congregación de Cencreas bajo la denominación de diaconisa. En definitiva, es un libro que recomiendo a todos porque es una lectura amena, es una lectura enriquecedora que contribuirá sin duda a una perspectiva más amplia del mundo y contexto del Nuevo Testamento. Gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Buenas tardes. La experimentación con distintos estilos literarios del autor arranca ya en su niñez, atreviéndose con un cuento, y luego, como ya habéis visto, se va a presentar el tercer poemario y una novela. Bueno, acaba de nacer uno más, ¿verdad? La fertilidad me ha superado. Felicidades también por él. Y también la novela. La poesía y el ensayo se entremezclan en todas las obras, sean del género que sean. Por eso voy a empezar leyendo la página 7, que sería la primera de la novela, Proemio. Día 1 de abril de 1939. El ejército vencedor, y con él muchos, tal vez muchísimos ciudadanos, celebran la victoria. En la Guardilla de Castellana 9, un niño de 11 meses pierde a su padre y 4 días más tarde a su madre. En el subconsciente más profundo del niño queda grabada la melodía de una zarzuela rememorada siempre con envoltorio de tristeza y el eco imborrable de una guerra lejana, pero siempre presente. El cielo de Madrid está cubierto de obuses y rencor. El odio se engendra en el alma del vencido y del vencedor. Hay sangre por las calles y el miedo agarrota el corazón. Cuidado y protegido de su familia, apenas le habló de sus padres para evitarle el dolor de la ausencia. Tampoco él quiso preguntar ni indagar. El niño, el adolescente,
el hombre se acostumbró a llevar oculto ese dolor, acompañado siempre por el silencio, oculto a todos. Se fue abriendo camino en la larga y difícil posguerra. Esos daños colaterales que quedan en el anonimato de las guerras. 4 versos más. He aprendido a escuchar a todos y a guardar bien oculto mi dolor. De tanto tragarme las lágrimas, se me ha hecho un surco en el corazón. En el metro madrileño hay una campaña de lectura desde hace tiempo y que la estoy siguiendo con mucho interés, a ver cuando me encuentro a uno de los libros de nuestro autor, donde se presenta lacónicamente a un autor y una página de esa obra. La intención está clara: difundir la literatura y conseguir que esa única página que ahora el anónimo, el lector, puede disfrutar, le anime a encontrar ese libro o esa novela, Castellana 9, Madrid en guerra. Vamos a hacer un recorrido por toda la novela, donde las frases que para mí, que no la viví, cuando en el primer gobierno socialista se organizaron 3 grandes exposiciones para conocer el pasado, la Inquisición, la guerra y el exilio republicano. Yo estaba entonces en Sevilla. Parte de esa exposición se convirtió en itinerante, aunque aquí en el Palacio de Cristal del Retiro les dio con mucho más detalles y esplendor. Y yo tomé a mis 2 varones, yo creo que serían 7 años y 5, y dije: mira, sabéis que a tu padre le gusta esto de las exposiciones y no se pierde una. Nunca os formé ni siquiera intenté que me acompañarais, pero en esta tengo un especial interés. Quiero que vengáis conmigo y mi deseo es que sea la única guerra que veáis, la guerra civil que se centra en lo que se centra en el caso de Madrid esta novela. Vamos ahora a repasar las frases más contundentes de lo que considero la novela, así que si no os dais por aludidos en esa tentación a buscarla y disfrutarla, pues que no podáis decir que no habéis oído nada de esa novela. Lo primero que nos encontramos son algunas calificaciones de la guerra. Injusta, en la página 8, maldita, en la página 12 y 34. Otro hecho que preocupa es, lo expresa así: la República es el gobierno legítimo y lo de Franco no es otra cosa que un golpe de Estado que no puede ir a ninguna parte. Los gobiernos decentes del mundo no pueden consentirlo. Nuestro autor es también, además de todo lo que se ha dicho, se podría decir ingenuo, y la actualidad mundial con Rusia y Ucrania hablan del juicio prematuro de la guerra civil española. Insiste, una guerra que a fin de cuentas a todos ellos les resultaba ajena a sus intereses. Repite, el gobierno de la República es el gobierno legítimo. La verdad es que pinta muy mal para la República el hecho de que el Vaticano haya reconocido al gobierno de Franco
como el legítimo de España. Página 20. El acoso a Madrid por las fuerzas rebeldes es cada vez más intenso. Madrid es el objetivo principal de las tropas sublevadas. Otra calificación a esa insurrección es tropas rebeldes, página 23. La batalla de Guadarrama, primera derrota del bando rebelde, página 24. Persona muy vinculada a esta iglesia y familiar a muchos de vosotros, Manuel Pérez del Busto, fue movilizado y consiguió un permiso en la mitad de la guerra para casarse y dejó escrito en prosa y en verso una imagen directamente vivida en el crudo invierno y en un paraje cubierto por la nieve. El Frente Popular no es capaz de mantener una línea de mando única en la que no se contradigan unos a otros. Desde fuera se percibe la imagen de ser el ejército de Pancho Villa, página 31. Una patrulla de Junker Ju-52 alemanes lanzó varias bombas sobre los edificios estratégicos de Madrid, causando varios muertos y heridos, según indicaron en el parte emitido por la radio. En fecha posterior a esta, quedan huellas en el Colegio del Porvenir, en Cuatro Caminos, de las balas, aparte de los obuses. Se define el ataque de las fuerzas rebeldes como asedio infernal. 2 días después, Adolfo, Irene y su retoño emprendían el regreso a la boardilla de Castellana 9. Página 43. Las atrocidades se han cometido y se cometen en ambos bandos. Fernando Díaz Plaja es un tío que tiene mucha habilidad para escribir libros de bestseller, se convierten en bestseller, y luego de tochos que nadie lee, pero que sí se encuentran, que son los documentos comparados de la historia española. Y tiene varios volúmenes donde en paralelo se habla de los atropellos a los que aquí apunta nuestro novelista, tanto en la zona, como se decía, roja, que en la zona azul. Otra definición: la guerra no trae otra cosa que desgracia. Página 51. Bombardean ciudades republicanas con panecillos. Una imagen que vemos casi en cada informativo hoy de lo que está ocurriendo en Ucrania. Las colas donde dan pan a los ucranianos, los invasores rusos. El domingo, aquí ya a la mitad de la novela, se introduce la realidad histórica de esta iglesia. El domingo vamos a ir tú y yo a la iglesia protestante. Me ha dicho Arturo que está en la zona de Atocha, en la calle General Laci, en la que se estudiaba la Biblia. El pastor ahora está afuera, le dijo. Ha sido movilizado para incorporarse al ejército y le han destinado a Albacete. Pero en consideración a que es sacerdote protestante, bueno, pastor evangélico, le han destinado a la enfermería. Se relaciona cómo se desarrolla un culto y las distintas participaciones. El desayuno se ofrecía en la iglesia a los niños de la barriada, gracias a la Cruz Roja Suiza. Hay otro autor novelista que no es madrileño, pero sí vivió aquí muchos años, y el que pasea, y yo es un paseo que recomiendo, por la cuesta de Moyano, lo puede ver allí atento. En vida, él murió cuando yo era un niño y vivía lejos aquí, no me encontré con él, pero era muy frecuente a la feria permanente del libro antiguo y de ocasión. Y Pío Baroja, en su novela La Dama Errante, cuenta de una familia protestante que tiene una institutriz
una familia católica, tiene una institutriz protestante, y a la hija, a María, dice literalmente: llevo algunas veces a María a una capilla evangélica. Bueno, pues muchas gracias a Fernando y a Gabino por haberse ocupado tan intensamente de estas dos publicaciones mías y haberle buscado, haberle encontrado lo que ya han dicho, y espero que sea de interés o en fin, que nos sirva de referencia a lo que hemos tratado de escribir. Ahora vamos a entrar en una tercera fase, y es poder atender, dar cobertura al tercero de los libros, que tiene que ver con otro género, como ya se ha dicho, que es el género poético. Un género muy peculiar, por otra parte, que no siempre tenemos el acierto de poder a través de él comunicar los sentimientos como sería nuestro deseo. Yo he dicho algunas veces que los libros de poemas, los libros de poesía, son como un cajón desastre en el que uno va metiendo cosas, ¿no? Va introduciendo sentimientos, pensamientos, ideas, frustraciones a veces, proyectos, etcétera, y ahí va quedando todo recogido, y es además como una especie de confesionario donde desahogamos nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Quería hacer, antes de dar paso a esta parte, quería hacer una breve referencia a un poeta muy singular que fue Walter Whitman, ya del siglo XIX, uno de los poetas más comentados, más escritos, más conocidos posiblemente en el mundo entero, en este mundo de la poesía, que ya en aquella época fue considerado como una especie de revolucionario en este arte, porque él rompió con todos los, digamos, estamentos determinados para la poesía, como era el metro y la rima, para poder crear lo que le permitió o lo que hizo que se le conociera con el nombre del creador del verso libre. Porque él insistía en una cosa realmente, creo que trascendente, y es que lo importante no es el recipiente en el cual metemos los sentimientos, sino los sentimientos mismos. Y lo que realmente buscó y propuso, y muchos otros a partir de Whitman han practicado, ha sido precisamente despreocuparse de lo que pueda ser la estructura del poema para dar paso a los sentimientos, para dar paso a la vocación de comunicar algo que hay dentro de su interior. Bien, pues en este sentido y en esta misma orientación hemos tratado de llenar las páginas de este libro. Le vamos a dar una atención distinta a lo que es comentar un libro, ya si alguno tiene curiosidad en él ya lo verá, y vamos a tener la lectura poética de algunos de estos poemas. Hay tres personas que se han prestado voluntariamente y generosamente a hacer una lectura de estos poemas. De hecho, había una más, como era Lola Calvo, que ayer me llamó por teléfono que había muerto un familiar y se iba de viaje a Asturias, así es que no hemos podido contar con ella. Pero sí tenemos a otras tres personas con nosotros en esta tarde que van a compartir algunos de los poemas que aquí hay. Uno de ellos es Juan Larios. El Antiguo Testamento habla de poetas de formas muy distintas. Algunos eran sacerdotes, otros eran pastores, pero muchos de ellos eran poetas, y muchos de los libros de los profetas son precisamente manifestaciones poéticas. Bien, pues Juan Larios es un sacerdote poeta, o un poeta sacerdote, no sé cómo se dice así, el presbítero de la IERE, y él gentilmente, aparte de un poeta que tengo el gusto de haber leído uno de sus libros hace un rato, él va a recitar algunos de sus libros. Anteriormente, dos mujeres en este caso, en esta situación, además vinculadas a mí mismo, porque son mis nueras, Sara y Rosa,
van también a colaborar en este aspecto, recitando algunas poesías y acompañándoles al piano para poder darle un poco de presentación diferente a esta lectura. Estará Andrés García, que casualmente es también nieto mío. Así es que quedan muchas cosas en el entorno de la familia en este caso, pero cada uno de ellos no está o no va a participar en función de ser familia, sino en función de ser personas con capacidad para poder hacer el aporte que en esta tarde se les ha pedido. Así es que yo no voy a ocupar más tiempo en este aspecto, sino que vamos a dejar que sean esas tres personas las que intervengan ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un privilegio estar aquí. Gracias, Máximo. Uno a uno van cayendo los racimos al lagar. El caldo que de ellos brota, rico y fértil manantial, rojea como la sangre de los toros que en la plaza alguien ha de torear. Como los rayos del sol que dan color a la tarde, a las 5 de la tarde, y su fuego hace que el mosto fermente en el lagar. Gritos de olé en la plaza, mientras la niña suspira, contemplando al torero que le brinda enfebrecido la muerte del noble astado. En el lagar, el labriego pisa con mimo la uva, que el sol que brilla en el cielo con eficiencia ha endulzado, para que brinden los mozos que al torero han adulado. Sangre y vino se han mezclado, el sol da vida a la uva y muerte al molino astado. Rojo de sangre en el ruedo, vino rojo a las 5 de la tarde. La niña está llorando, nada la va a consolar. El sol ya se ha ocultado tras los montes del lugar. El rojo que antes mostraba, negro zaino es ya. Los mozos beben y beben para dejar de pensar. Con el néctar del lagar pretenden ahogar la pena que la tarde enrojecida ha dejado en el lugar. Buenas tardes a todos y a todas, y bueno, en primer lugar darle gracias a Máximo por haber contado conmigo para esto. Y bien, dicho esto, él me ha dado 3 poemas para que lea, aunque 2 de ellos van muy de la mano, ¿no?
Entonces, pues, cuando quieras. «70 veces 7». Y entre tanto, el silencio que recorre los días. ¿Cuántos, sin vivirlos? Silencio, silencio. Retumban en los muros mensaje insolente que el eco devuelve. 70 veces 7. 7, 7, 7. Ya no cuentan los días, ni tampoco las veces. Se hace larga la espera, 70 veces 7, y él no aparece. Ya pasaron de 100 y 200 las veces, hasta la última gota. 70 veces 7, ya no importan las veces. En el rostro quedaron clavadas para siempre 2 lágrimas traidoras, preludio de la muerte. 70 veces 7. 70 veces 7, 490 veces. El sol se oscurece, ya se extinguen las voces, y él no aparece. Amigo, si de verdad eres mi amigo, puedes quedarte. Puedes comer mi pan y beber mi vaso hasta saciarte. Si buscas un cobijo, puedes quedarte. Si eres mi amigo, mi casa será la tuya. No tienes que ocultarte. Pero si no lo eres, si no eres un amigo, mejor no te detengas. Es preferible que sigas tu camino. Si no eres un amigo, ningún mal te deseo, pero no te detengas. Nada tienes que ver conmigo. Si de verdad eres mi amigo, todo lo mío es tuyo, sin que lo tuyo tenga que ser mío. Toma mi mano para el camino, todo es más fácil con un amigo. Toma mi mano para cruzar el río, ahora es de noche y hace frío. Toma mi mano, cuando te canses, todo será más cómodo si vas conmigo. Toma mi mano cuando te pierdas. Si vamos juntos, es más sencillo. Toma mi mano cuando anochezca. La oscuridad compartida es menos densa. Toma mi mano cuando fenezcas. Y si ya no estoy, cierra los ojos y sueña, sueña. Va para los 4. Bien, pues llegamos al final. 2 o 3 cositas muy breves. En primer lugar, indicar que el prólogo de este poemario está escrito por uno de los poetas más proclives, con mayor proyección universal que tenemos en España, que es Alfredo Pérez Alencar, un peruano-español, o español-peruano, mezcla las dos nacionalidades, nació en Perú, pero ha desarrollado su vida en España, que tiene pues una proyección poética verdaderamente excepcional, y he tenido el privilegio de que él escriba el prólogo de este libro. Quiero también dar las gracias a la editorial, a las 2 editoriales que están controladas y presididas por una misma persona, en Ejido, que tiene una especial dedicación y yo diría que una sensibilidad especial en el tema este de la edición de los libros. Él ha sido, o sus editoriales, las que han editado los libros que estamos hoy presentando. El Consejo Evangélico de Madrid, en su persona, la persona del consejero de Cultura,
por haber patrocinado y haber presentado este acto que nos ha unido aquí en este día. Muchas gracias por el respaldo que con ello me estáis dando. Gracias a la Iglesia por prestarnos el lugar para celebrar este acto. Y, en fin, gracias sobre todo a todos vosotros por haber tenido la delicadeza y la atención de venir y acompañarnos en esta tarde, en este lugar. Es un privilegio poder compartir lo que uno escribe con aquellas personas que tienen interés en conocerlo, y en este sentido pues yo estoy agradecido a muchos de vosotros, sobre todo que me habéis confesado que seguís algunos de mis libros con interés. Quería decir que ha habido algunos amigos que por circunstancias no han podido estar, que han llamado por teléfono, que podía haber incluso el rector de la Facultad de Teología, que tenía también mucho interés en estar, le ha coincidido una situación imposible de dejar, ha mandado una carta que no vamos a leer en esta ocasión, pero quería adherirse a este acto también con el cariño y con la amistad que nos une desde hace mucho tiempo. Así que a todos, muchas gracias. Gracias a todos los que habéis participado y que Dios bendiga vuestras vidas igual que la nuestra.